Cómo fortalecer la dimensión trascendental y religiosa en el área de la educación religiosa escolar a través del aprendizaje basado en problemas mediados por el uso de las herramientas TIC en los jóvenes del grado octavo de la institución educativa María del Rosario de Marinilla, Antioquia. Marco de referencia. Entiendo que el marco de referencia se conoce como marco de referencia o marco referencial a un apartado de todo proyecto de investigación en el que se detallan los conceptos claves y las características fundamentales del contexto en el que se inserta la investigación. Puede tratarse de un contexto académico, profesional o de otro tipo. En este caso es sobre un proyecto de investigación. El marco contextual de mi marco referencial. La ciudad de Marinilla, Antioquia, Colombia, está ubicada en la cordillera central de los Andes. Este municipio se basa su economía en la agricultura, el turismo y en el sector de producción de artesanías, en la que se destaca la fabricación de guitarras y demás instrumentos que tienen fama a nivel internacional por su calidad. Marinilla hace parte de la región del Oriente Antioqueño, conformado por 26 municipios en un área de 8.109 kilómetros cuadrados, que corresponden al 13% del territorio del departamento y con 750.000 habitantes, que equivalen al 14% de la población antioqueña. Marco normativo. Ten en cuenta la mirada histórica de la educación religiosa tuvo su origen hacia el año 1886 por medio del artículo 46, donde la educación pública iba de la mano con la religión católica. Más adelante, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia y la Nunciatura Apostólica firmaron el Concordato el 12 de julio de 1973, donde el artículo 12 explica los términos en lo referente a los establecimientos públicos y de formación religiosa. Con el surgimiento de la Ilustración en el siglo XIX y XX, el 4 de julio del 91, se proclamó una constitución que promulga un Estado laico, eliminando la concepción de la confesionalidad. Esto permite pensar en una nueva concepción de currículo, didáctica y apertura a la diversidad cultural y religiosa. De este modo, documentos legales como la Ley 115 del 94, específicamente en el artículo 23 de la Ley 133 de 1994, decretos 1278 del 2002 y 4500 del 2006, junto con la Directiva Ministerial 002 del 2004, se configuran como pilares de una educación religiosa escolar llamada a responder a las necesidades de sentido y realización de la persona, desde una perspectiva integral, cuyos valores espirituales trascienden el plano de lo religioso confesional para promover una mirada mucho más crítica de la realidad. Cuellar Moncada, año 2020, página 72. Esto nos da a entender que la educación religiosa es un área fundamental en la formación humana, espiritual y psicológica evolutiva del ser humano. A partir de los postulados internacionales se han creado diversos organismos que procuran establecer estrategias que consoliden a los demás países a nivel general. Por ejemplo, la paz y la defensa de los derechos humanos. Como consecuencia, se crea el 16 de noviembre de 1945 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología, UNESCO, que tiene como misión, entre otras, desarrollar estrategias para consolidar la paz, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sostenible y el diálogo a través de la educación, la ciencia y la cultura dentro de los programas que desarrolla Universidad del Quindío, sin fecha, página 18, en donde nos da a entender que las TICs o los medios de comunicación es un medio eficaz, fundamental para la educación, relacionado con la problemática de la normatividad de educación religiosa. Vale la pena tener en cuenta que las TIC es el mejor medio o herramienta para impartir, formar, evangelizar y formar en los valores, en la fe religiosa de cada uno de nuestros jóvenes. Marco teórico. Se debe considerar la educación religiosa como una asignatura fundamental en el aprendizaje de los estudiantes, porque garantiza sobre todo el alcance trascendental y religioso del ser humano. Esto permitirá una visión global de lo que el ser humano quiere alcanzar en su vida espiritual debido a los cambios vertiginosos de la nueva era, que no solo mejora la calidad de vida, sino que condiciona hasta la forma de pensar y de ser de la persona. Por más inteligente que sea o por más tecnología se tenga, siempre va a existir en su condición humana y espiritual la pregunta sobre la felicidad.
Daniel Saavedra Muñoz, en su trabajo de investigación del año 2016 en Bogotá titulado Creencias de docentes en torno a la educación religiosa escolar católica y su relación con la planificación de la enseñanza, tiene como objetivo en lo relacionado al proceso formativo de los estudiantes lograr construir nuevos conocimientos, la adaptación a una forma de trabajo pedagógico concentrado en el aprendizaje de la enseñanza, de tal manera que el profesor conciba su disciplina, los contenidos de sus alumnos, la realidad circundante y los TIC, ya que en el desarrollo de esta actividad el docente toma decisiones integradoras en sus creencias, las prescripciones curriculares y el contexto en función de una intención específica que pueda verse afectada en la enseñanza interactiva en el aula. En el informe de investigación Padilla en el año 2021, herramientas digitales educativas en el aprendizaje de ciencias naturales para estudiantes de séptimo de básica B de la unidad educativa Santo Domingo de Guzmán el año 2020-2021, tiene como objetivo resaltar que las tecnologías de la información y comunicación TIC son herramientas que permiten difundir y comunicar información, además aportar beneficios al entorno educativo debido a su aporte multimedia, cuya incorporación de manera crítica apoya la formación de los ciudadanos, pues ofrece diversas herramientas que facilitan las actividades académicas, así como de contribuir al desarrollo de habilidades que permitan desenvolverse en el seno del escenario actual. Marco conceptual. Durante esta investigación, expondré todo lo relacionado a la naturaleza y fundamentos epistemológicos de la educación religiosa escolar en Colombia, entre estos los componentes históricos de la educación religiosa escolar y el pluralismo religioso, las aportaciones de la educación religiosa como disciplina integral en el ser humano y las TIC en la educación. En la naturaleza y fundamento epistemológico de la educación religiosa en Colombia, el ser humano desde su mismo estado natural no es solo un ser material sino espiritual. Por lo tanto, siempre se ha preguntado por su origen, por su existencia y lo que se depara en su vida. La búsqueda del sentido de la vida se da de varias formas: hacer, producir algo, vivenciar algo o amar a alguien, afrontar un destino inevitable, fatal, en una actitud de firmeza adecuada. Es decir, el ser humano busca tanto el porqué de las cosas como el para qué. En el recorrido histórico se evidencia que en Colombia ha existido una marcada confesionalidad, manifestada en un solo rostro, el de la Iglesia Cristiana Católica, pues solo hasta la Constitución del 91. En lo relacionado a las TIC y la educación, las tecnologías de la información y la comunicación han tenido su desarrollo en la última parte del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, dando forma a la sociedad del conocimiento o de la información. Algo que para Colombia no ha sido novedoso, ha impactado en todas las estancias a su nivel educativo, generando un nuevo paradigma en la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, un paradigma que ha causado unos cambios que se debe plantear en las prácticas pedagógicas de las instituciones educativas, puesto que la integración de las TIC en los currículos implica repensar el rol de las instituciones educativas y los docentes, adaptándose a una continua transformación de la educación. Por eso he querido llevar a cabo este proyecto, porque sé que a través de los medios tecnológicos, la tecnología de la información y la comunicación, buscar la manera a través de la educación religiosa escolar, formar auténticos jóvenes, personas, seres humanos idóneas, capaces de trascender en el hoy, a pesar de las diversas vicisitudes que se encuentren a su alrededor. La educación religiosa no solamente se limita a dar cátedra católica, catequesis o pastoral catequética, sino que su dimensión abarca el ser trascendental de la persona. Por eso he buscado este planteamiento y he querido llevarlo a cabo porque es algo novedoso para la formación humana y espiritual del ser humano.